del peronismo. Agustín, gracias por aceptar la invitación. No, por favor. Para charlar un rato. Bueno, el sol en la cara denota que fue un día largo frente día al peronista. sol allí en San Vicente. Bueno, a ver, ¿coincidís con la mirada de Pablo o eventualmente qué impresiones te llevaste como peronista y en este momento del acto en San Vicente? Bueno, lo primero que a mí se me surge es dimensionar la envergadura del líder de Perón, ¿no? Porque 50 años después de su fallecimiento, estamos en presencia de un dirigente político que conformó, sin ninguna duda, el movimiento político más importante que hoy tiene la Argentina, independientemente si estás en el oficialismo o en la oposición. Y si seguimos hablando de alguien después de 50 años que ha fallecido, es porque sus ideas, sus acciones siguen teniendo un nivel de vigencia más allá de las necesarias actualizaciones. Siguen interpelando a toda la sociedad, porque existe el peronismo, de la misma manera existe el antiperonismo. Digamos, sí, más allá de todas las actualizaciones necesarias que los distintos momentos o las distintas épocas van marcando. Me parece que los peronistas nos merecíamos un acto de esta magnitud para recordar a Perón. Fue un acto de importancia, unitario, como se decía recién, con todos los sectores políticos, todos los sectores sociales allí presentes. Y me parece que además, en un momento en donde la semana pasada el gobierno obtiene su primera victoria parlamentaria y sale a decir por forma directa o indirecta, vamos por más o vamos por todo, aparece el peronismo diciendo, bueno, nosotros a eso vamos a oponernos. Nosotros estamos absolutamente en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno y aparece un peronismo con volumen, con envergadura, con músculo, como para oponerse a esas iniciativas. Pero a ver, ¿con qué tipo de construcción política? Y sobre todo pensando en de qué manera interpelar a una sociedad que fue muy contundente, más allá del porcentaje, en elegir a alguien como Milei como mensaje de todo lo que pasó atrás. ¿Cómo habrá sido el desencanto con todo lo que pasó que terminamos eligiendo a alguien como Javier Milei? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿con qué construcción política frente a esto para interpelar de qué manera? Porque no tienen que interpelar solamente a los peronistas, tienen que interpelar también a otros sectores. No, bueno, yo creo que para eso hay que imaginarse la Argentina que viene, ¿no? La Argentina que viene con este gobierno, porque la Argentina que viene con este gobierno es una Argentina que va a sufrir un tsunami socioeconómico, una catástrofe socioeconómica. Es una Argentina con hambre, con indigencia, con pobreza, con desocupación, con inflación, con recesión económica y con entrega de recursos naturales. ¿Eso si a Milei le sale bien o si le sale mal? No hay ningún indicador, no hay ninguna experiencia en el mundo que pueda decir que esto vaya a terminar con buen puerto. Porque si además, digo, recién veíamos lo que decía Hernán y lo que decías vos claramente, si un gobierno pro mercado, el mercado le da las espaldas, un gobierno que dice que se viene, que en un momento en donde estamos en el marco de la cosecha gruesa, tiene que salir a vender dólares cuando tendría que estar comprando dólares. Digo, en el marco de la cosecha gruesa, salir a vender dólares es más o menos como vender hielo en la Antártida, ¿no? Ahora, entonces, la realidad es que yo no tengo ninguna expectativa de que esto salga bien para el conjunto de los argentinos, va a salir muy mal. En ese marco hay que imaginarse esa Argentina y hay que dar respuesta a esa Argentina. Entonces, la respuesta a esa Argentina que nos va a dejar Milei cuando sea, tienen que ser mucho más que un blister de ibuprofeno, ¿no? Tienen que ser medidas revolucionarias, tienen que ser medidas trascendentes. Hoy se la nombró mucho Evita, ¿no? Y lo nombró mucho Axel en 2 o 3 oportunidades, además de Perón. Evita tenía una frase que decía, el peronismo será revolucionario o no será nada. Bueno, yo parafraseando a Evita digo, ¿el peronismo volverá revolucionario o no volverá? Ahí voy, Pablo, ese que tenés pregunta, pero sobre esto que está diciendo Agustín, vos decís, la salida o el modo de interpelar a la sociedad no es con algo amplio y de bajo umbral, no, al contrario. Amplio sí, revolucionario también, disruptivo también. Amplio sí, con todos los sectores de la sociedad, porque la verdad que este tipo nos va a dejar un desastre socioeconómico. Entonces, yo digo claramente, hay que tener un diagnóstico absolutamente acertado de lo que va a suceder en los próximos meses y en el próximo tiempo en la Argentina, y también en ese diagnóstico identificar quiénes son los ganadores y los perdedores de este proceso. Porque acá no es que todos los argentinos están perdiendo. Acá los
los grandes grupos económicos, el señor Arcor, el señor Techín, el señor Bulgeroni, todos esos grandes grupos económicos han tenido ganancias enormes durante todo este tiempo, en estos 6 meses. ¿A costa de qué? A costa del empobrecimiento de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados y del cierre de las pymes. Entonces, si yo me imagino un gobierno nacional y popular, que le vamos a volver a pedir esfuerzos siempre a los mismos. Entonces hay que pedirle esfuerzo a los que ganaron durante todo este tiempo. Y entonces desde ese lugar vamos a tener que empezar a reconstruir la Argentina, porque la verdad es absolutamente esa. Ahí yo escuchaba en el informe inicial que ustedes ponían las declaraciones de Milei sobre López Murphy y el posterior comunicado del bloque que lidera Miguel Pichetto. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué le votan? Y le votan porque en realidad le están votando a favor del poder económico de la Argentina. Entonces el peronismo tiene que decir si concilia con ese poder económico o si transforma la estructura económica del país. Esta es mi mirada. Y yo creo que hay que transformar la estructura económica del país, porque ese poder económico lo único que quiere es ganar más. Ganar más y pagar menos salario, pagar menos jubilaciones, pagar menos pensión y pagar menos impuestos. A ver, habló Axel Kicillof sobre la libertad, también en el acto de hoy, la libertad y Perón. A ver, escuchémoslo, de qué manera reflexiona sobre, bueno, un elemento muy importante, identificatorio del gobierno de Javier Milei. Hay que escuchar de nuevo a Perón cuando se refería a la libertad. Decía Perón, hay 2 clases de libertad. La libertad de las naciones, basada en la libre determinación de los pueblos, en la soberanía política y en la independencia económica. Y la libertad del hombre, que consiste en el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Hay, pues, una libertad esencial, la colectiva, y otra que es su consecuencia, la individual. Y remataba, nadie puede presuponer hombres libres en una nación que se esclava. A ver, Agustín, hay también una pregunta, Pablo lo encuadraba, sobre las discusiones internas dentro del peronismo en este momento. De alguna forma, este acto también intentaba dar una muestra, por lo menos de reunión en un día tan importante. ¿En qué momento están esas discusiones? ¿Otra vez el peronismo las va a ocultar, digamos, o se van a dar de otra manera, más de cara a la sociedad? El peronismo es un movimiento muy grande, con una cantidad enorme de dirigentes y de militancia política. Yo creo que, yo digo lo que hago yo, digamos, ¿no? Uno muchas veces se enoja con otro compañero, con otro dirigente o con una compañera. Inmediatamente me pongo a pensar en lo que tengo enfrente. Lo que tengo enfrente es lo más cruel, lo más insano que tiene la sociedad argentina en 40 años de democracia. Entonces eso me hace achicar cualquier diferencia que pueda tener, de poner cualquier diferencia que pueda tener con un compañero para tratar de acumular en la construcción de un poder popular que permita ganar las próximas elecciones. Entonces, esto me parece. Lo que yo creo es que el peronismo sí tiene que darse un debate sobre qué quiere hacer en el gobierno, fundamentalmente, porque ese debate es un debate que trasciende los nombres, los hombres y las mujeres de nuestro espacio político, y de qué lugar nosotros nos vamos a tener que parar en las próximas, en una potencial cuestión nueva gestión del peronismo en la Argentina. Eso es lo que tenemos que debatir claramente. Yo estoy proponiendo hace bastante tiempo que el peronismo que viene tiene que ser un peronismo disruptivo. Sé que suena anticuado decir peronismo revolucionario, pero bueno, voy a tratar de ponerlo de moda. Digamos, no, creo que hay que tener un peronismo revolucionario, un peronismo que vuelva y venga a revolucionar las estructuras económicas de este país, porque en realidad este capitalismo que hoy tenemos no es el capitalismo que se encontró Perón y que hablaba de un capitalismo productivo y de defender al que invierte y al que trabaja en su inversión. Este es un capitalismo que, entonces, el capitalismo de Milei, los únicos privilegiados son los grandes grupos económicos. Entonces, nosotros estamos parados
en otro lugar y tenemos que volver de qué manera Agustín, se transforma esa situación. Ayer habló Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a compartir un tramo que nos llamó la atención, o por lo menos que nosotros quisimos resaltar. No sin antes decirle, fue una charla con Pedro Rosenblatt, a partir de los 50 años del fallecimiento de Perón. Pedro Rosenblatt todo el tiempo queriendo hacerla reflexionar a Cristina sobre el peronismo y llevándola a aquellas generaciones, a los distintos gobiernos de Perón. Y Cristina Fernández de Kirchner parecía estar con ganas de conversar sobre eventualmente lo que en el presente significaba todo eso. Hasta que llegó un momento en que Rosenblatt le pregunta por las agendas actuales. Y Cristina Fernández de Kirchner contesta lo siguiente. Presten atención. No puede ser que el peronismo discuta solo. Si no, parece una cosa... Estamos locos, estamos discutiendo entre nosotros. No, me parece que tenemos que discutirlos con alguien más. Y a mí me parece que con alguien más tenemos que discutir, por ejemplo, qué hacemos con la deuda. Brasil también tuvo una inflación altísima del 3000% e Israel también y pudieron superarlo. Pero para eso tenés que tener acuerdos básicos, no bases. Bien, Cristina dice, primero, no hablemos solamente del peronismo, tenemos que hablar con otros y tiene que haber un acuerdo básico. Dice, es el problema de la deuda, el problema de la restricción de los dólares. Después nos podemos poner a discutir sobre si reformas laborales, sobre etcétera, etcétera. Pero lo básico es construir con otros espacios por fuera del peronismo la solución al problema del tema de la deuda y del tema de los dólares. ¿Tu reflexión sobre eso? El problema lo comparto absolutamente. Me parece que además el reportaje de ayer fue una Cristina excelente, a mi criterio, digamos, ¿no? En términos generales, hablando como estadista, hablando de lo que pasa hoy y hablando de la potencialidad del futuro. Obviamente que hay que construir un consenso, que los consensos cuanto más amplios sean, mejor es para construir la Argentina que viene. Ahora, lo que nosotros también tenemos que tener es claridad, digamos, ¿no? Porque el consenso se construye a través de que uno proponga una claridad y un rumbo claramente a seguir. El nivel de endeudamiento que va adquiriendo la Argentina y con un gobierno que dice que además el mismo ministro que tomó la deuda primogenia con el Fondo Monetario Internacional plantea de que tiene que conseguir 10.000 millones de dólares más para el conjunto, para la Argentina, pidiendo al Fondo Monetario Internacional, es un problema claro, concreto y específico para el crecimiento económico de la Argentina. Y eso que en estos meses, en estos años, no estamos teniendo los vencimientos más importantes de todo lo que significa el endeudamiento de la Argentina. Ahora, ese es un problema. El alineamiento internacional de la Argentina es otro problema. Porque solamente a Milei se le puede ocurrir en un mundo multipolar alinearse en forma automática. Algunos lo comparan con Menem y cuando Menem hablaba de las relaciones carnales. Pero el Menem de la década del 90, en las relaciones carnales, el mundo era un mundo unipolar. Había caído la Unión Soviética, había caído el muro de Berlín y se aparecía los Estados Unidos como el único... Sí, ayer también Cristina explicaba que era un mundo totalmente distinto. Claro, es un mundo totalmente distinto. Los Estados Unidos ya no es el único poder político, militar más importante. Los BRICS hoy representan en términos de PBI más importancia de lo que tiene el G7. Y este gobierno decidió voluntariamente renunciar a los BRICS, renunciar a una fuente de financiamiento que pueda llegar a tener la Argentina. El 80% de la producción que tiene la Argentina se comercializa con Oriente, no con Occidente. El 80% de lo que hoy exporta la Argentina se comercializa con Occidente, bueno, decir, con Oriente y no con Occidente. Además del tema de la deuda también, la política exterior y otros temas también. Sin ninguna duda que la Argentina sin ninguna duda que la Argentina, porque Cristina completa el análisis que decíamos de la deuda. Cristina lo que dice es que vamos a necesitar más en realidad, Cristina dice... El superávit fiscal que es trucho no resolvió los problemas de la Argentina. Independientemente de que sea trucho, no resolvió el problema. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno hoy? Le faltan dólares. Ante un gobierno que le faltan dólares, lo que hace el gobierno impulsa un régimen de inversiones que no le va a dejar dólares. Entonces, ¿a dónde vamos? Dice Cristina. Y esta es la pregunta que realmente se tiene que hacer el conjunto de la sociedad argentina. ¿A dónde va la Argentina cuando tiene un problema permanente, acrecentado de faltante de dólares, que aprueba un régimen de inversiones que no le va a dejar divisas? ¿Qué le van a pedir? ¿El 40%, 50% de derechos de exportación a la soja? Porque los únicos que en este esquema van a terminar dejando divisas van a ser el sector agropecuario. Entonces, digo, claramente me parece que
allí están una gran parte de los problemas que va a tener la Argentina en los próximos tiempos, digamos. Por eso este régimen de inversiones es claramente nocivo para el conjunto del país. Agustín, gracias.